Muy buenas, profesora, compañeros todos. En el día de hoy voy a exponer mi tema de investigación, que es la vulneración del derecho de consulta previa libre e informada, y a raíz de este tema surge la siguiente cuestión. ¿Cómo se formó un impacto en dicho derecho, que justamente se encuentra fundamentado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo? Como esquema para desarrollar de forma consistente esta pregunta, primero planteo un marco normativo explicando el contexto político de las empresas extractivas en el Perú. Por consiguiente, los conflictos sociales originados aquí y la legitimación del derecho de consulta previa derivado de este. En segundo lugar, como un marco de análisis, propongo analizar el proyecto Conga a raíz de estándares interamericanos y los requisitos de la consulta previa. En primer lugar, las empresas extractivas en el Perú y la participación de las poblaciones en sus zonas de actividades. Bien, el contexto político peruano se tiene dos visiones, dos panoramas. Primero, dadas las reformas neoliberales del régimen de Fujimori, generaron una mayor proliferación de las empresas privadas. No obstante, también se generó un incipiente marco regulativo en el reconocimiento y el derecho de las comunidades indígenas. Desde aquí se evidencia una vulneración hacia el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, dado una falta de fiscalización dentro de este panorama de empresas extractivas. Por consiguiente, en el 2001, Toledo consolidó estas reformas. Por consiguiente, asimismo, en el 2007, Alan promulgó la legitimidad de los 11 decretos legislativos, lo cual perjudicaba la zona amazónica, y por consiguiente se originó un conflicto social denominado el Baguazo, que se originó en la época 2009. Asimismo, dado estos sucesos, en el régimen de Ollanta Humala se promulga el derecho de la consulta previa, motivo de esto, para la salvaguarda de los derechos humanos de los indígenas. Dentro de este panorama, de este contexto, como lo explica Laisa, una de las demandas principales y como también origen de los conflictos en este panorama es que las comunidades indígenas reclamaban su territorio y reclamaban su influencia en ellos, su participación, su derecho de participación, un elemento principal dentro del derecho de consulta previa. A raíz de esto también se tornó relevante el derecho de consulta previa, dada la importancia en las zonas de actividades de las empresas extractivas y el reconocimiento de los derechos indígenas. Pero, ¿qué es el derecho de consulta previa? Como lo explica Laisa, el derecho de consulta previa tiene dos términos: consulta y consentimiento previo. La consulta previa es el tratamiento de la actividad. En primer lugar, algo previo, de que se tome en cuenta la opinión de las comunidades indígenas, y por consiguiente el consentimiento previo es la decisión última que se toma de este proceso. En medio de estos elementos surge la importancia del reconocimiento o la garantía de este derecho a las comunidades. Por eso mismo se toma la autógrafa ley de consulta previa reglamentada por el Estado peruano, en el cual toman los criterios que se encuentran en el convenio 169 de la OIT. Estos criterios son objetivos y subjetivos. El criterio objetivo se basa en la fundamentación que tienen las comunidades que descienden de la colonización o desde la Federación de Estados. En este caso, esto vendría a ser el criterio objetivo, y en segundo lugar, como criterio fundamental y primordial, como lo considera el convenio de la OIT, es el criterio subjetivo, en el que deberá considerarse la identidad del indígena, la conciencia de la identidad del indígena. Bien, dentro de este reconocimiento de la legitimidad de las comunidades indígenas, la autógrafa de consulta concluye que tanto las comunidades campesinas, andinas, las comunidades nativas o amazónicas son garantes de este derecho de consulta previa.
Bien, como capítulo 2, y a partir de este marco normativo del reconocimiento del derecho de estas poblaciones afectadas locales en las zonas de actividades de las empresas extractivas, es que propongo el desarrollo del proyecto Conga, explicarlo, y frente a esto, el Estado, la actuación del Estado bajo estándares interamericanos. En primer lugar, las obligaciones del Estado en el contexto de empresas extractivas está fundamentada bajo estándares interamericanos. Este se encuentra en el artículo 2.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Son 4 obligaciones: prevención, fiscalización, regulación y garantizar una reparación en caso de perjudicar a las comunidades indígenas. Bien, esas son las 4 obligaciones que que, como Moyada lo comenta, en un contexto peruano en el que de elevada impunidad de las violaciones de los derechos humanos cometidos por empresas extractivas, se torna primordial y imprescindible este tema de las obligaciones del Estado, asimismo como algo que respalda la obligación del derecho de consulta previa. El panorama del derecho de consulta previa está entre estos parámetros interamericanos. El derecho de los pueblos indígenas tuvo su declaración por los 80 con la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, el convenio 107 fue reemplazado por el convenio 169, que Alwin lo considera como el convenio fundamental para la declaración de esas comunidades indígenas. Asimismo, como ya lo habíamos dicho, el Convenio Internacional de las Declaraciones Humanas promueve esto y fundamenta esto. Asimismo, quiero comentar los requisitos que pasarán a ser analizados bajo el ejemplo del proyecto Conga, que son fundamentados bajo los estándares interamericanos. El primer requisito es que sea previo. El primer requisito del derecho de consulta previa es que sea previo. En efecto, el artículo 6 del convenio menciona que dentro del desarrollo de las actividades de las empresas extractivas debe haber una consulta previa y que las comunidades indígenas influyan ahí y se respete a sí mismo la estrecha relación que tiene, como lo comenta la Corte Interamericana, la estrecha relación que tiene entre sus tierras y las comunidades indígenas. Asimismo, también debe ser culturalmente adecuado, es decir, que se respeten las instituciones de las comunidades indígenas y estas no sean elegidas por el Estado, y asimismo que haya una diversidad cultural dentro de un diálogo, que haya una diversidad cultural dentro del proceso de consulta previa. Asimismo, debe ser informado. La consulta previa debe ser informada y cumplir con otorgarle la información completa y accesible a las comunidades indígenas. Asimismo, debe ser libre. Como lo menciona Laisa, el Estado soberano no puede usar su poder coercitivo hacia estas, porque dado que debe cumplir y debe estar bajo los estándares interamericanos antes dicho, que es justamente la garantía de este derecho, y debe ser dado de buena fe. Tal y como lo dice el Tribunal Constitucional, la buena fe debe ser el sustento de todo este proceso de derecho de consulta previa. Bien, cabe precisar primero que el Estado afirma que la vigencia del derecho de consulta previa es a partir del 2012 y no desde su ratificación del Convenio 169 desde el 95. Esto resulta inconstitucional según Moyeda, ya que el Estado peruano interpreta de manera literal y aislada y fuera del rango constitucional que tiene el derecho el Convenio 169, del cual se deriva el derecho de consulta previa, libre e informada. Ahora, a partir de esto y de su vigencia desde el 95, se analizará el proyecto Conga. El proyecto Conga tuvo su desarrollo dentro del año 2003. Las concesiones de exploración se dio en el 2004 y las concesiones de explotación se dio en el 2010. Es este desarrollo que pasará a ser analizado y debieron ser objeto de consulta previa.
En primer lugar, voy a pasar a analizar esto bajo los requisitos antes mencionados que se encuentran que se encuentran garantizados bajo los estándares interamericanos. En primer lugar, el requisito previo. Esto según Bien, en primer lugar, el requisito previo. Cabe precisar que desde el 91 el proyecto Conga descubrió los yacimientos de oro en las lagunas Chilhuahuán y Perol. Luego, entre el 94 y el 2000, se realizaron trabajos de investigación y posteriormente, en el 2004, Yanacocha presentó al Ministerio de Energía y Minas la solicitud de evaluación ambiental. Es aquí donde se evidencia una falta de consulta previa a las comunidades indígenas, y dado que está ratificado en el 95, se evidencia su vulneración a dicho requisito. Asimismo, como lo precisa Laisa, las empresas extractivas que desarrollan un tecnicismo dentro de este desarrollo de sus proyectos se considera como algo ilegítimo. Del mismo modo, conforme al requisito informativo, se realizaron talleres informativos. Esto, como lo explica Molleda, no sustituye el derecho al proceso de consulta previa libre e informada, y cabe precisar asimismo lo que dice el TC respecto a la participación de las comunidades indígenas, lo cual el derecho de participación de esas comunidades influye en estas para que cambien, y el derecho de consulta previa es más que nada tomar en cuenta la opinión de las comunidades indígenas. Es por esta razón que en los talleres informativos, tal y como lo dice Molleda, solo se encargaron de meramente informar, y no tomar atención al derecho de participación de estas comunidades, según evidencia de la violación del derecho del requisito de la consulta previa. En tercer lugar, el carácter libre de este proceso. Respecto al requisito libre, se muestra, según Zárate, cómo es que la empresa Yanacocha llegó a acosar, en el caso particular, Máxima Acuña en el desarrollo del proyecto Conga para tratar de desapropiarlos de sus propiedades. Incluso llegan a matar a su perro. Aquí se muestra en efecto la mala fiscalización del Estado y de este modo, incumpliendo la obligación 4 fundamentado en el Convenio Internacional de los Derechos Humanos, y la vulneración de este requisito libre. Y por último, el requisito de buena fe, que, como lo explica el TC, es el núcleo esencial del derecho de consulta previa. En efecto, la buena fe está acompañada y sustenta todos los requisitos anteriores, y por lo tanto, si hay una mala fiscalización, no se cumplen el derecho de participación de los pueblos indígenas, el Estado hace uso de su fuerza coercitiva, y etcétera, es que no se da de buena fe, y por lo tanto sería un acto inconstitucional, y se vulneraría el derecho de consulta previa libre e informada fundamentada en el convenio 169 de la OIT. En conclusión, son por estas razones que se evidencia la vulneración de este derecho de consulta previa,